Hola amigos, estamos listos para seguir nuestro estudio de Santiago. En el primer estudio aprendimos que Santiago probablemente es el primer libro escrito en nuestro Nuevo Testamento y que Santiago, su autor, es en realidad el medio hermano del mismo Señor Jesús. Santiago llegó a ser uno de los líderes principales en la iglesia de Jerusalén en aquellos años después de la resurrección. Es interesante porque, según lo que entendemos en la Biblia, Santiago no era creyente durante la vida de su medio hermano, sino que vino a la fe como consecuencia de la resurrección, como muchos, por supuesto. Y Santiago, creo yo, tiene como su propósito en esta carta enseñarnos cómo vivir una vida de fe todos los días. Porque para Santiago la fe más importante no es la fe extraordinaria de aquel que dice yo quiero cambiar el mundo, Señor, por favor, dame más fe, sino Santiago nos va a decir que la fe más importante, más poderosa, es la fe común y corriente de todos los días, que la vivimos en cada circunstancia de la vida. Y por eso comienza su escrito diciendo que podemos contarlo todo gozo al caer en estas pruebas y tentaciones, porque Dios quiere aprovechar estas cosas normales y naturales para madurarnos, para transformarnos. Dios no tiene que inventar estas cosas porque vivimos en un mundo caído y somos humanos caídos. Tenemos una naturaleza pecaminosa cuando el Señor nos encuentra. Así que lo que Dios quiere es transformarnos. Y el genio de Dios es que lo hace a través de las pruebas y las tentaciones normales, naturales de todos los días. Genio, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Así que esto es lo que queremos ver. Vamos a comenzar el estudio hoy en el versículo 19, porque ahora, después de hablar de las pruebas y las tentaciones, Santiago quiere enseñarnos cómo hemos de responder en estas circunstancias. Es decir, al entrar en estos momentos de prueba, al luchar con estas tentaciones que salen de nuestras pasiones adentro de nosotros mismos, ¿qué hemos de hacer? Y dice en versículo 19, sepan, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Ahora, el contexto siempre tiene que ver con las pruebas y las tentaciones y cómo hemos de responder. Y aquí en lo que resta del primer capítulo, Santiago nos va a dar tres conceptos que son capaces de cambiar nuestra vida y nuestro entendimiento de la Biblia. Y la primera cosa que nos está diciendo acá en el versículo 19 es dejar de reaccionar. En estos momentos de prueba, de tentaciones, tenemos que dejar de simplemente reaccionar. Lo que hemos de hacer, tres cosas: escuchar más, hablar menos y tranquilizarnos. Qué, qué tremendo. Este es el contexto. Y esto determina si vamos a reaccionar meramente o responder de una forma verdaderamente correcta y capaz de transformarnos. Porque mira, la reacción normal, ¿qué es? Enojarnos. En las pruebas nos enojamos muchas veces y cuando luchamos con las tentaciones que vienen de adentro, nos enojamos, a veces nos enojamos con el Señor, a veces nos enojamos con el diablo, con nosotros mismos, con las circunstancias y todo esto. Pero ¿qué dice Santiago? Escuchar más, hablar menos y tranquilizarnos. Qué lindo esto. En Santiago 1:20 nos explica el por qué. Porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Así que la reacción normal, natural, es enojarnos, pero la ira del hombre
no lleva a cabo la justicia de Dios. No es la respuesta correcta. No lleva a cabo la justicia de Dios. Y por eso dice, escuchar más, hablar menos y tranquilizarnos. Buen consejo. Podríamos terminar el estudio ahí y eso nos da algo en que trabajar durante muchos años. Pero es más, él también nos dice que necesitamos establecer una base interna de datos bíblicos. Ahora, fíjense, Santiago 1, versículo 21. Por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, estas reacciones normales reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. Ahora, esta sección es tan importante, escúchame bien. La palabra implantada es lo que dice Santiago. Y no equivale necesariamente la Biblia que tienes en tu mano. Las escrituras, sí, claro que sí, estamos hablando de las escrituras cuando hablamos de la Biblia en casi todas las circunstancias, pero no exclusivamente. Y les digo por qué. Al escribir estas palabras, Santiago no tiene una Biblia. Nadie tiene una Biblia en esos días, ni entienden el concepto. ¿Sabes que la palabra Biblia no aparece en la Biblia? La palabra Biblia viene del griego y simplemente quiere decir libros. Y fue una palabra no usada entre la iglesia para hablar de las escrituras hasta unos 200 años después de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando comienza la iglesia a utilizar esta palabra, es solamente para decir los libros, los libros. Ahora, hoy día sabemos que son 66 en su total y tenemos un Antiguo Testamento que en realidad son los libros de los judíos y tenemos el Nuevo Testamento que son los libros de los cristianos. Así que tenemos una Biblia hebrea y tenemos una Biblia cristiana y todo esto hoy día la llamamos la Biblia. Pero el peligro es no entender que estas dos partes son muy diferentes y que Santiago no está pensando en una Biblia negra con pasta de piel y todo esto cuando está hablando de la palabra implantada. Y muchas veces cuando, por ejemplo, vamos al Antiguo Testamento y estamos pensando en David y cómo es que amaba la palabra, amaba la Biblia, no, David no andaba con Biblia, nadie lo hacía. Las palabras de Dios estaban en rollos guardados en el templo, en los lugares santos. Está hablando de la palabra de Dios, pero el concepto, cualquier palabra, cómo es que Dios me habla, no importa, yo amo cualquier palabra de Dios. Nuestra tendencia es leer las escrituras a través de nuestra cultura contemporánea, en vez de entender nuestra cultura contemporánea a través de la lente de las escrituras, los libros. Pero Santiago acá no está hablando de la Biblia como concepto. Él dice que es la palabra implantada lo que nos transforma. Habla de la palabra implantada. Es decir, la verdad de Dios agarra tu corazón y reside en la parte más profunda de tu alma y se hace parte de tu ser, parte de tu vida. Cada palabra de Dios es verdad, por supuesto. Y las escrituras de lo que llamamos la Biblia son verdad e inspiradas por Dios, o como dijo Pablo a Timoteo, sopladas por Dios. Pero no es limitar la verdad de Dios solamente a un libro que tienes en tu mano. Comparto mi propio testimonio.
Mis padres me criaron en una iglesia protestante muy típica en los Estados Unidos y no voy a decir que fue una iglesia buena ni mala, porque la verdad es, como niño, como adolescente, no entendía yo la diferencia porque hasta este punto yo no tenía un entendimiento personal de Dios. Yo leía de vez en cuando la Biblia en la escuela dominical, escuchando al pastor y todo esto, pero hasta ahí no más. Y en estos casos, el nombre que lleva la iglesia, la denominación, pues no hace mucha diferencia. Pero, siendo universitario, yo llegué a un punto en mi vida cuando yo estaba buscando la verdad de Dios, estaba buscando algo más. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y yo estaba leyendo un libro escrito por el evangelista famoso Billy Graham, y él estaba hablando de este concepto de nacer de nuevo, que para mí fue algo nuevo. Entonces comencé a leer la Biblia, propiamente el Evangelio de Juan, y Dios me estaba hablando a través de estas palabras. Pero ¿sabes qué? Dios tenía algún tiempo de estar hablándome también a través de gente clave que Él había puesto en mi vida. Y entonces Dios me estaba hablando no simplemente de una forma intelectual por leer ciertas palabras en un libro, sino Dios estaba hablándome en mi mente, en mi corazón, en mi alma, a través de las circunstancias de mi vida y hasta a través de la naturaleza. Yo recuerdo en aquel entonces momentos claves cuando yo estaba por el mar o en las montañas y por eso llegué a hacer estas preguntas. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí? ¿Quién es Él? Y Dios hablándome, dándome su palabra a través de todas estas maneras. Pero lo que sucede es que todo esto llega a ser su palabra implantada dentro de mi ser. Esto es lo que me dio la capacidad para nacer de nuevo. Sin embargo, y muy importante lo que les voy a decir, aquí en este contexto, Santiago no está hablando de la salvación eterna. No está hablando de depositar nuestra fe en Cristo Jesús, porque no es el contexto. Siempre está hablando de las pruebas y las tentaciones. Está hablando del cambio de Dios que Él quiere hacer en nuestro interior, en nuestra alma, nuestro corazón. Este es el contexto. ¿Por qué? Porque Santiago escribe a creyentes, no está escribiendo a los que no han puesto su fe en Cristo Jesús, al contrario. Está escribiendo principalmente a judíos, por eso habla de las 12 tribus, porque estamos muy temprano en la época cristiana y la gran mayoría de los creyentes vienen de un fondo hebreo. Pero la salvación eterna, mis amigos, es tan solo una parte de lo que Dios quiere hacer en y por nosotros. Y gracias a Dios, Él quiere transformar nuestras almas, a todo lo que está dentro de nosotros. Él quiere salvarnos hoy de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras creencias dañinas. Él quiere hacer esto ahora mismo. No es simplemente depositar la fe en Cristo y decir que ya somos salvos y esperar hasta algún día que estemos con Él o que venga Cristo otra vez. No, Dios quiere aprovechar las pruebas y las tentaciones normales, naturales, ahora mismo, para transformarnos. Así que lo que Él quiere hacer es tomar de todas estas formas, gente clave, naturaleza, circunstancias, Biblia, y Él quiere implantar su palabra dentro de nuestras almas. Este es el contexto, la palabra implantada.
Tú puedes memorizar palabras de este libro, recitarlas, predicarlas, pero eso no quiere decir necesariamente que estas palabras son implantadas en tu interior. Esta es la meta. Y luego Santiago nos da otro concepto. Y aquí yo creo que Santiago está pensando en el libro de Nike, o Nike, como mejor dicho, pero decimos Nike. Él está citando de este libro, Nike 3:16. Solo hazlo. Eso es lo que Santiago quiere decir. Solo hazlo. Tienes la palabra de Dios implantada en tu interior. Solo hazlo. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Fíjate, no dice por lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace. O como la promesa del primer salmo, todo lo que hace prosperará. Bienaventurado en lo que hace. Tenemos que entender que esta frase, solo hazlo, no se refiere en este contexto a la Biblia hebrea. Dios no nos pide obedecer la Biblia hebrea. Y Santiago va a decir precisamente esto en el segundo capítulo, porque es imposible. Nadie puede obedecer el Antiguo Testamento. Ha sido probado. Ahora, no es decir brotar el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. No, claro que no. Estas palabras también son inspiradas y tienen su propósito, nos dan contexto, nos dan principios, pero no forman reglas y leyes que tenemos que obedecer ciegamente. Toda la escritura es para nosotros, pero no toda la escritura se escribió a nosotros. Ambos testamentos son igualmente inspirados. Me explico, pero no igualmente aplicables. Voy a decirlo de nuevo, porque esto sí es clave. Ambos testamentos son igualmente inspirados, pero no igualmente aplicables. Santiago, este libro, es un libro escrito para nosotros y a nosotros. Hace años cantamos una canción que decía algo así, toda promesa en la Biblia mía es. No, no es cierto. No todas las promesas en la Biblia son mías. El mundo de las escrituras hebreas es un mundo radicalmente diferente al nuestro. Pero al leer cuidadosamente el Antiguo Testamento, podemos entender que cada ser humano es lo mismo en el sentido de que ninguno de nosotros podemos obedecer a Dios totalmente. Nadie, ningún ser humano llevó a cabo las palabras de la ley. Nadie. Y por eso en Santiago 1, versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Santiago está diciendo que leer la Biblia es como ver mi rostro en un espejo. Me veo como soy, pero si no hago lo que dice, me engaño a mí mismo. Puedo leer, puedo estudiar, puedo memorizar y pensar que por eso estoy bien. Pero no es así. Jesucristo llevó a cabo la ley.
y la hizo obsoleto para sus seguidores. ¿Qué dijo? Hermano, dijo obsoleto. Correcto, esta es la palabra que usé. Cristo se ve en el Antiguo Testamento, simbolismo, promesa y todo esto, claro que sí. Pero Cristo no vino para extender la ley. Y así pensaban los judíos. Él vino sino para llevarla a cabo y establecer algo totalmente nuevo e infinitamente mejor. Por eso vino el Señor Jesucristo. Algo que Pablo, judío, rabí, comprendió muy bien. Porque en Romanos capítulo 7 y el versículo 6 él dijo, pero ahora estamos libres de la ley para haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿A qué se refiere? La ley. De modo que si servamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, esa palabra griega traducida correctamente aquí como viejo, el régimen viejo de la ley, es una palabra que también en griego literalmente quiere decir obsoleto. El régimen obsoleto de la letra, la ley. Más detalles tenemos en Hebreos capítulo 8, el versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, momentito, ¿está diciendo que el Antiguo Testamento tenía defecto? Sí. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, el nuevo. Porque reprendiéndolos dice, y ahora está citando del profeta Jeremías, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Qué pacto? La ley de Moisés. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahora, el autor de Hebreos sigue citando Jeremías un poco para decir en versículo 13, a eso voy. Al decir nuevo pacto, ha dejado por viejo, la misma palabra griega, obsoleto, al primero. Al decir nuevo pacto, ha dejado por obsoleto al primero. Y lo que se da por viejo, obsoleto, y se envejece, está próximo a desaparecer. Obsoleto, queridos, no quiere decir malo, quiere decir obsoleto, viejo. Quiere decir que sirvió su propósito bien y fue dado por Dios. Pero ahora tenemos algo mejor. ¿Cuántos de ustedes tienen iPhone 6? ¿Funciona? Ojalá que sí. Funciona muy bien. Pero si alguien te regala un iPhone 11, ¿siempre vas a llevar por todos lados tu iPhone 6? Me imagino que no, porque ahora es obsoleto. No quiere decir malo, te sirvió muy bien, pero ahora tenemos algo mejor. Vamos con eso. Tenemos que entender que solo hazlo, en este caso, Nike 3:16, se refiere no a la ley de Moisés, no al Antiguo Testamento, sino se refiere a una sola y perfecta ley. No queda solo, o nos queda, quiero decir, solo una ley. Y esta ley es perfecta y libertadora. Versículo 25, Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente
en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. No dice por lo que hace, que fue el mensaje del viejo. En Mateo capítulo 22 tenemos una historia bien conocida. Dice comenzando en versículo 35, Mateo 22, 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, cualquier judío de aquel entonces hubiera dicho lo mismo, porque fue algo más o menos común. Sin embargo, Jesús no termina con esas palabras, sigue diciendo algo que nadie jamás había dicho o pensado. Cuando dice en versículo 38, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego un bombazo, versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, como les dije, no usaban la palabra Biblia cuando querían hablar de lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Biblia hebrea. Los judíos en los días de Jesús decían la ley y los profetas. Para ellos eso fue desde Génesis hasta Malaquías, aunque el orden de los libros es un poco diferente, el mismo contenido. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Para resumir todo lo que Dios ha dicho hasta acá. Dos reglas, dos mandamientos. Amar a Dios de todo corazón y al prójimo como a uno mismo. O como dijo Jesús en otra ocasión en Juan capítulo 13, los versículos 34 al 35, Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Hay muchos creyentes que viven en temor, culpa, depresión y esclavitud, honestamente, esclavitud emocional y espiritual. ¿Por qué? Porque se someten otra vez al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés. Hermanos, no vivimos bajo la ley. Hola de nuevo, yo sé que tengo una camisa diferente porque tuve problemas técnicos al final de este estudio y siempre tengo algunas cosas que explicarte y por eso he querido agregar de nuevo lo que yo estaba pensando en cuanto a este estudio de Santiago cuando yo decía que no vivimos bajo la ley. Ahora, en este punto, normalmente hay personas que dicen, ay, claro que no vivimos bajo la ley, que no somos judíos, sin embargo, vivimos bajo los 10 mandamientos y hay otras porciones de la ley que siempre son válidos para el día de... Un momentito. ¿Quién me dio a mí o a ti la autoridad divina para escoger cuáles porciones del Antiguo Testamento son aplicables y cuáles no lo son? Cuando el mismo Señor dijo, y Pablo, y Santiago, y Pedro, y otros más, que la ley ahora ha llegado a ser una ley obsoleta. No me dio a mí esta autoridad, ni tampoco a ti, ni siquiera los 10 mandamientos. Escúchame. Pensando en los 10 mandamientos, ¿cuál de ellos no se cubre en la perfecta ley de la libertad? Si yo amo a Dios de todo corazón y a mi prójimo como a mí mismo, voy a matar, voy a robar, voy a mentir, voy a cometer adulterio,
Me explico. O sea, esos conceptos, si son válidos, claro, pero todo lo que tenemos hoy día, no vivimos bajo los 10 mandamientos, vivimos bajo los 2 mandamientos. Amar a Dios de todo corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Esta es la perfecta ley de la libertad. O como dijo Pablo en Gálatas 5:14, cuando dijo, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante que Pablo dijo en esa ocasión el otro mandamiento que se da por entendido, amar a Dios de todo corazón, porque lo más importante hoy día es entender que también tenemos la responsabilidad de amar al prójimo como a uno mismo. Porque en los días de Jesús, los fariseos, los escribas, sí, ellos decían también, como les dije antes, no, claro, toda la ley se resume, el mandamiento más importante es amar a Dios de todo corazón. Y estos fariseos y escribas decían eso, hablando de su amor hacia Dios, pero usaban su amor profesado a Dios como escudo, escondiéndose detrás del escudo de su amor profesado a Dios para odiar a su prójimo y hasta odiar y matar a su propio Mesías. Así que las dos cosas son necesarias. Durante toda mi vida he hecho la pregunta, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Hasta que esta frase se identifica conmigo mismo. Quizá la pregunta más sabia es otra. Y yo creo que todos entendemos lo que he querido decir con qué dice la Biblia, queriendo decir que las escrituras son la autoridad máxima, la autoridad absoluta que tenemos. Pero lo que sucede muchas veces, buscamos algún pasaje oscuro del Antiguo Testamento y fuera del contexto para martillar a la gente con la Biblia, ¿verdad? En vez de hacer una pregunta quizá mejor y más relevante. ¿Qué me requiere en esta situación, en este momento, en esta circunstancia? ¿Qué me requiere el amor de Dios? El amor hacia Él y el amor hacia el prójimo como a mí mismo. Tenemos que entender, hermanos, que esta palabra implantada no nos limita, sino nos libera. En el huerto de Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal no estaba para limitar ni restringir, sino para proteger y liberar. Un ejemplo, como padres, ¿qué queremos? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Una obediencia ciega u obediencia por amor? Y seguramente es lo que el Señor quiere de nosotros. Obedecemos la verdad de Dios, su palabra implantada, porque estamos queriendo evitar algo o por lo que podamos recibir. No, lo amamos a Él por lo que ya hemos recibido de Él, su amor. Le amamos a Dios porque Él nos amó primero, dice primero de Juan. El pastor Andy Stanley dijo que el fundamento para comportamiento cristiano es el amor sacrificial de Jesús. No amamos porque así nos manda la Biblia, amamos porque el Dios el Padre nos ha amado a nosotros por Jesucristo el Hijo. Y por eso queremos escuchar cada una de sus palabras y seguir su guía, seguir su sabiduría, seguir su entendimiento para poder amar bien a Dios y al prójimo. Amigo, ¿permitirás a Dios implantar esta perfecta ley de la libertad en tu alma? No es una decisión creer una vez y después nada, sino es un compromiso digo, un pacto si quieres, hacer de la obediencia a Dios una parte cotidiana de tu fe
y más al enamorarte más de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.